¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a ver este nuevo tema. En este caso vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? En el desarrollo de lo que llamamos del curso, pues hemos visto diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, hemos visto método de separación de variables, sustitución lineal, homogénea, coeficientes lineales, exacta. Y pues en este caso vamos a ver ahora lo que es una ecuación diferencial lineal como tal, ¿sí? En este caso, lo importante de reconocer acá para que identificar una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Regularmente, cuando estemos trabajando una ecuación diferencial lineal de primer orden, recordando que el orden me lo da eh, la derivada, es decir, que si yo tengo aquí primera derivada, pues en mi ecuación diferencial va a ser de primer orden, si tuviera segunda derivada va a ser de segundo orden y así sucesivamente. Entonces, regularmente pues vamos a estar trabajando mucho con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial lineal de primer orden va a tener esta forma que tenemos acá. Voy a tener una función respecto de x por y', una función 2 respecto de x por y, y esto va a ser igual a una función 3 respecto de x, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta de que si por ejemplo la y es la que tiene la derivada, nunca debe estar elevada a un coeficiente diferente de 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo la primera derivada, tengo y, no la acompaña un exponente diferente de 1, y pues aquí tengo una función respecto de x, es decir que para identificar mi ecuación diferencial lineal, pues en la variable donde tenga la derivada, debe de tener siempre coeficiente 1, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí varios ejemplos de cómo identificar si efectivamente tengo una ecuación diferencial lineal o no. Veamos este ejercicio o esta expresión número 1. Y veamos. Me dice mi expresión 2x por y' más x al cuadrado por y igual a 7x más 2. La variable y es la que tiene la derivada, por lo tanto tengo que verificar si efectivamente tienen exponente 1, ¿sí? Esta es primera derivada, esta es solo y, es exponente 1, y está igualada a una función respecto de x. Puede tener esta expresión x, puede ser solamente un número, pero ya no tiene que ir acompañada de y, por ejemplo, que en este caso es la variable que contiene la derivada. Vamos con el ejemplo número 2. Y' más y igual a 0, esta también es una ecuación diferencial lineal. Tengo la primera derivada, aquí pues f1 de x va a ser 1, aquí y va a estar acompañada de una función de x2, que en este caso va a ser 1 también, y f de 3 o la función 3 va a ser igual a 0, ¿sí? Veamos con la expresión número 3. Aquí tengo esta expresión y menos 2y' más x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal. Probablemente escrita de esa forma, pues de repente no la vemos. Entonces la voy a ordenar un poco acá. Si la ordeno, pues voy a obtener menos 2y' más y el x que estaba sumando de este lado lo pasé a restar. Y a esto entonces ya lo tengo de esta forma, donde la y' pues no está elevada a ningún exponente, la y tampoco está elevada a un exponente diferente de 1, y del otro lado de la igualdad pues solo tengo la función en términos de x. Vamos con la expresión o la ecuación número 4. Y' por coseno de x más 5xy igual a menos 1. Pues aquí y' está multiplicada por una función. El orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí f1 pues va a ser coseno de x por y',
no está elevado a ningún exponente. Y acá tengo la expresión 5xy, y pues está elevado a exponente 1, ¿sí? Debe contener todos los términos que contengan a y, que es la que contiene la derivada, deben de estar elevados a la 1, igual a menos 1, ¿sí? Por último, este ejemplo número 5, tenemos la expresión 4x al cuadrado por dy dividido de x menos 3x igual a 2y. Acá lo único que cambia es la notación de la derivada, recordando que dy dentro de dx es y', ¿sí? Entonces, si yo esto le cambio la notación y lo escribo de esta manera, entonces voy a tener 4x cuadrado por y' menos este 3x lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, pasa como 3x, y este 2y para el otro lado y pasa como menos 2y. ¿Esto para qué lo hice? Para tener el mismo orden que debería de tener mi ecuación diferencial. Entonces tengo 4x al cuadrado por y' menos 2y igual a 3x, verificando otra vez que las y pues tengan exponente 1, y efectivamente sí lo tienen, ¿sí? Entonces esa es la manera en cómo podemos determinar si mi ecuación diferencial es lineal o no. Voy a ver aquí unos ejemplos donde estas ecuaciones diferenciales no son lineales. Veamos por qué. Veamos acá con esta primera ecuación diferencial. En la primera ecuación diferencial que tengo acá, dice x por y' más 5y cuadrado igual a 4x. Acá, esta expresión o esta ecuación diferencial no es lineal porque aquí a la y está elevado al cuadrado, y para que sea lineal pues este exponente debería de ser 1. Entonces por esto esta no es lineal. Vamos con la número 2. Tengo 7x por y' elevado al cubo más 5xy igual a 1. Entonces de igual manera acá la derivada no puede estar elevada a un número diferente de 1. En este caso pues está elevada al cubo, por lo tanto esta tampoco es lineal. Y en la expresión número 3 tengo esta expresión, y en este caso pues pareciera como que si fuera lineal, ¿sí? Pero aquí tengo la derivada, tengo el término que acompaña a y aquí esta expresión que debería ser una función en términos de x está en términos de y. Por lo tanto, esta no es una ecuación diferencial lineal tampoco, ¿ya? Porque acá debería de estar esto igualado a una función en términos de x si me voy a la forma original que debería de tener esta ecuación diferencial. Entonces tampoco es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Ok. Veamos ahora si fuera de diferente orden. Si fuera de diferente orden, por ejemplo, si fuera de segundo orden, si fuera una ecuación lineal de segundo orden, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo voy a tener una función f1 respecto de x multiplicando a y pi' más una función 2 respecto de x multiplicando a y' más una función 3 respecto de x multiplicando a y esto va a estar igualado a una función 4 respecto de x, ¿sí? Entonces, de igual manera, esta es una ecuación diferencial lineal. La única diferencia con las que vimos anteriormente es de que aquí tengo una segunda derivada, pero si veo, la segunda derivada tiene exponente 1, la primera derivada tiene exponente 1 y la y pues también tiene exponente 1, es decir que yo siempre tengo que confirmar cuál es la variable a la que estoy derivando, y esa debe de tener todos sus términos, es decir, si es segunda derivada, la más grande que tengo, la primera y la y deben de tener exponente 1, ¿sí? Y esto igualado a una función respecto de x, es decir que esta es una ecuación diferencial
lineal, pero esta es de segundo orden. Recordando nuevamente que el orden de la ecuación diferencial me lo da la derivada más alta que tenga. En este caso, como la derivada más alta que tengo es segunda derivada, es de segundo orden. Entonces veamos ahí unos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, ¿sí? Vamos a tener las siguientes expresiones. Ok, veamos esta expresión. f1 de x es 5x, segunda derivada, está elevada a exponente 1, 4x por y', y' está elevada a exponente 1, menos 12y, y tiene exponente 1, y esto está igualado a una función en términos de x. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal, solo que a diferencia de las anteriores, esta es de segundo orden. Veamos esta otra expresión. 5x por aquí lo único que cambia es de que aquí tengo una notación diferente. Aquí no es de que esto esté elevado al cuadrado, ¿verdad? Sino que me está diciendo que es la segunda derivada de y respecto de x. Es decir, que esto, al reescribirlo, pues debería tener 5x por y' menos 14y. Esto va a ser igual a 2x. Entonces, si veo acá, pues y' está elevado a exponente 1, y está elevado a exponente 1, y esto está igualado a una función en términos de x, ¿sí? Veamos un último ejemplo. Esta también voy a considerarla como una ecuación diferencial lineal, pues probablemente ahí no la identifico, pero si la ordeno, esto debería estar de la siguiente manera: 5y cuadrado más 12y' x menos 12y igual a x. Segunda derivada, primera derivada, y solo la y. La segunda derivada tiene exponente 1, la primera derivada tiene exponente 1 y la y pues también tiene exponente 1, por lo tanto también es una ecuación diferencial lineal, pero en este caso también es de segundo orden. ¿Dónde no va a ser lineal? O en este caso veamos unos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden donde no es lineal. Por ejemplo, tengo la siguiente expresión. Esta expresión no es lineal, o esta ecuación diferencial no es lineal. ¿Por qué? Tengo la segunda derivada, exponente 1, pero aquí tengo a la y con un exponente 3. Pero solo por tener este exponente 3, que es diferente de 1, pues ya puedo decir que no es lineal. Aquí no es necesario que también tenga y', porque puede ser de que y' sea 0, al igual que en este ejemplo de acá. No es necesario que esté todo, pero que las y que aparezcan tengan coeficiente o estén elevadas a 1, ¿sí? Veamos un último ejemplo. Puede ser y' más 5y por y' menos 12y igual a 2x. Ok. Pareciera que esto es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Pero veamos acá. Y' es exponente 1. Y' tiene exponente 1
y y pues también tiene exponente 1. Pero ¿cuál es el tema aquí de que no sea lineal? Que aquí y' está multiplicada por 5y, ¿sí? Y pues aquí me van a decir muchos, sí, pero es que esta y está elevada a exponente 1. Sí, pero la función que debería estar multiplicando aquí a y' debería estar en términos de la otra variable, es decir, en términos de x. Entonces, por lo tanto, aquí esta tampoco es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces, esto pues era una pequeña introducción para poder identificar si efectivamente tengo una ecuación diferencial lineal o no. ¿Sí? Ya vamos a ver detenidamente la forma de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Estas se resuelven por medio de una fórmula que vamos a ver. Entonces vamos a ver de una vez el ejercicio número 1 o el ejemplo número 1 de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Ok. Entonces